Buenos días a todos, buenos días a los que nos escuchan en directo, bienvenidos a todos y a los que nos escuchan por medio de la red, que se pueden conectar y espero que estén escuchando bien la retransmisión. Buenos días al encuentro, vamos, bienvenidos al encuentro de la Agencia Estatal de Investigación y de la RESME, dirigido a jóvenes investigadores. Y quiero presentarles en primer lugar a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a mi derecha está la presidenta de la RESME, la profesora Eva Gallardo. A mi izquierda está el director de la Agencia Estatal de Investigación, profesor Domènec Espriu. Y en el extremo de la mesa está Angélica Benito de la RESME también. Muchas gracias a todos por venir. Este encuentro que, bueno, lo organiza la RESME, nosotros simplemente somos los que acogemos este encuentro, pues quiero agradecerle a la RESME que nos haya elegido como lugar de celebración de este interesante encuentro en el cual el profesor Domènec Espriu va a dar a conocer pues, muchas de las iniciativas que está tomando la agencia para los jóvenes investigadores. En principio, pues simplemente agradecerles a todos su colaboración, su presencia y paso a darle la, la palabra al presidente de la Agencia Estatal de Investigación. Cuando quiera, profesor Espriu. Bueno, sí, muchas gracias, decano, y muchas gracias también a la Real Sociedad Matemática Española por esta invitación y por la oportunidad pues, de hablar un poquito de la agencia, de los programas que tenemos, sobre todo en el capítulo de recursos humanos y cuáles son las líneas que nos gustaría pues, poder seguir en el futuro. Eh, Bien, para situarnos un poco, ¿qué es la Agencia Estatal de Investigación? Yo supongo que pues muchos de las personas que nos pueden estar viendo o siguiendo ya saben lo que es, pero quizá a otras les resulta un poco más desconocido o menos familiar. La Agencia Estatal de Investigación es el principal órgano, el principal organismo financiador de la ciencia en España, con bastante diferencia. Y desde luego, si nos vamos al campo de la ciencia básica, de la ciencia más básica, de la ciencia fundamental, de la ciencia pues que no está tan relacionada con las empresas o con la innovación, esa priorización, ese puesto principal que tiene la agencia claramente es muy marcado. En el campo de los recursos humanos, la agencia convoca, gestiona, administra, hace el seguimiento de todos nuestros programas de formación, de incorporación, etcétera. Por ejemplo, los contratos predoctorales que están asociados a proyectos de investigación. Hay unos 1000 al año, unos 1000 convocados al año. Los contratos asociados a doctorados industriales, los que son realización de contratos en empresas, que es una iniciativa relativamente reciente en el campo de la agencia, pero con una cierta tradición en distintas comunidades autónomas que se financian sus propios programas en este sentido. Y luego a nivel postdoctoral hay distintos programas. Tenemos el programa Juan de la Cierva, tenemos el programa Torres Quevedo para incorporación de tecnólogos y tenemos uno que seguramente todo el mundo está muy familiarizado, también con los anteriores evidentemente, pero que es un poco el programa estrella, que es el programa Ramón y Cajal. Aparte de estos programas de financiación, de sostenimiento, de recursos humanos, pues la agencia financia multitud de proyectos. Nuestra convocatoria estrella es la convocatoria de proyectos de investigación, tanto orientados como no orientados. Este año tenemos un presupuesto de 452 millones de euros para la convocatoria de proyectos. Esto representa un 10% de aumento con respecto al año anterior. Y además,
en parte gracias a los fondos de recuperación y en parte a fondos propios de los presupuestos generales del Estado. Tenemos otras convocatorias tipo prueba de concepto, proyectos orientados a la transición ecológica y digital, proyectos en líneas estratégicas, plataformas tecnológicas, proyectos de cooperación público-privada, proyectos de cooperación internacional, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos toda una panoplia de proyectos, de convocatorias que intentamos pues, puedan facilitar el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación en España. El presupuesto de la agencia en este año son aproximadamente 1.400 millones de euros. Hay un incremento bastante notable con respecto al año anterior, un incremento del orden del 40%, en parte, pero no totalmente. Este incremento es debido a fondos de recuperación, pero también se ha incrementado la participación en menor medida por parte de los presupuestos generales del Estado. Y evidentemente esta cantidad, que siendo notable, es aún insuficiente o está aún lejos del marco que nos gustaría alcanzar. El anteproyecto de la Ley de la Ciencia, que ha hecho su entrada en el Parlamento hace unas semanas y ahora está en periodo de enmienda, si es que no ha terminado ya el periodo de enmiendas, de aceptación de enmiendas, pues prevé básicamente doblar, al menos en el sector público, doblar nuestra inversión en I+D en el periodo desde el año que nos encontramos, 2022, hasta el 2030. Esto es un incremento muy, muy notable porque representaría básicamente un 0,1% de los presupuestos públicos al año en todo este periodo. En el pasado ha habido periodos con un incremento presupuestario similar. Desgraciadamente, estos periodos han sido excesivamente cortos y no se han consolidado. Estamos, por lo tanto, ante un auténtico desafío. Me consta que hay voluntad política de hacer esta inversión, de hacer esta apuesta por la ciencia y por la innovación. También sabemos, naturalmente, que las circunstancias económicas son las que son, que el entorno es el que es, y por eso digo que será un desafío importante el poder mantener este compromiso en el que nosotros confiamos. Evidentemente, la sociedad española necesita una mayor inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, eso está claro. Si no queremos ser relegados a una sociedad puramente de servicios que viva de sol y playa y quizás de nuestro sector primario, pero incluso nuestro sector primario necesita tecnología, necesita inversión y necesita nuevos desarrollos. Es absolutamente fundamental si queremos que este país ocupe su lugar en el mundo, en el lugar que por su peso demográfico, por tradición y por lo que sea, nos correspondería apostar definitivamente por la inversión en ciencia y en tecnología. Y evidentemente, el capítulo de esta apuesta, el capítulo más importante de esta apuesta por la innovación y la tecnología es siempre el de los recursos humanos, que es efectivamente el tema por el cual hemos venido aquí, es el tema que nos ha traído aquí, y que explicaré ahora brevemente cuáles son las iniciativas presentes y cuáles son las iniciativas futuras que queremos abordar. Bien, la formación en recursos humanos pues consta evidentemente de distintas etapas. Una vez una persona, uno de nuestros estudiantes, pues ha terminado su grado, pues puede plantearse realizar un máster y eventualmente realizar una tesis doctoral para obtener el título de doctor. Como sabemos, no todo el mundo que acaba, que tiene un grado o anteriormente una licenciatura, desea entrar en este mundo, en el mundo de la investigación o en el mundo de
en el mundo que representaría embarcarse en la realización de una tesis doctoral para obtener el título de doctor. Estamos, por lo tanto, ante un primer filtro, que si queremos llamarle así, y uno de los desafíos con los que se encuentra esta persona que quiere realizar una tesis doctoral es evidentemente el de la financiación. Las estadísticas que tenemos son un tanto incompletas, al menos las que yo he podido manejar, pero realmente es una minoría. Globalmente en una universidad es aún una minoría el número de estudiantes que tiene apoyo financiero para desarrollar una tesis doctoral. Una tesis doctoral es un periodo aún formativo de la persona que la realiza. Estamos en una etapa formativa, es una etapa educativa finalmente, la etapa final de la educación superior, pero en buena medida es ya un inicio a la trayectoria laboral. Es decir, la persona que realiza una tesis doctoral, dependiendo en cierto grado del tipo de trabajo o del área, pues requiere una dedicación prácticamente plena a ese trabajo, dedicación por la cual es muy razonable, es muy natural y es absolutamente lógico esperar una remuneración correcta. Aquí tenemos ya una primera dificultad, el número de contratos predoctorales asociados a proyectos de investigación, que son los que nosotros gestionamos, es poco, son pocos, relativamente, objetivamente hablando. De las convocatorias de proyectos, aproximadamente solo un tercio pueden recibir, incluso un poco menos de un tercio, pueden recibir algún tipo de ayuda de este tipo, y claramente es una cifra que no es satisfactoria. Insisto, sobre todo en áreas de conocimiento donde la realización de una tesis es realmente un trabajo a tiempo completo. Luego, también es verdad que hay áreas de conocimiento donde las tesis se enfocan de otra forma, más en un proyecto de construcción personal o de formación continuada, donde quizás este problema no sea tan acuciante, pero está claro que estamos dedicando una cantidad insuficiente de recursos a nuestra formación predoctoral. No solo están las ayudas que concede la agencia, que son del orden, como digo, de unas 1000 al año y que pueden concederse solo aproximadamente a un tercio de los proyectos de investigación concedidos. Están también las ayudas que concede el Ministerio de Universidades, las famosas FPU, que son aún menos, son una cantidad aún menor. Y luego tenemos ayudas pues, de las propias universidades o CSIC, que tienen sus programas propios de formación, o de las diversas comunidades autónomas que también tienen programas de formación predoctoral. Pero considerado en su conjunto, sigue siendo, a pesar de todas estas distintas fuentes de financiación, sigue siendo una minoría, es inferior desde luego al 50% y probablemente es más 1 de cada 4 o 1 de cada 5 los estudiantes de doctorado que tienen un contrato predoctoral. Varía mucho de facultad y de disciplina, pero globalmente hablando estas cifras son aproximadamente correctas. Bueno, esa cantidad yo entiendo que es insuficiente, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un primer objetivo de mejora. Y de hecho, estas ayudas son ahora menos de las que había, digamos, hace 10 años, antes de la crisis económica de 2008. Ha disminuido el número total y ha disminuido por dos razones. Una es por la propia contracción de la financiación como tal, y la otra es porque han mejorado considerablemente las condiciones económicas y condiciones de trabajo de los contratados predoctorales. Pero esa mejora, como se ha hecho con un presupuesto no creciente en la misma medida, pues ha implicado una reducción del número de contratos ofrecidos.
Creo que esto es una asignatura pendiente, creo que es una asignatura sobre la que tenemos que meditar y es una asignatura sobre la que desde luego tenemos que mejorar, porque no estamos aprobando esta asignatura. Necesitamos un mayor número de contratos predoctorales. Bien, estos contratos predoctorales, una vez terminada la tesis, bueno, se abre otro mundo, ¿no? Se abre otro mundo para el nuevo doctor o la nueva doctora que debe decidir sobre su futuro, cuál es, qué desea o qué quiere hacer, ¿no? Y ahí se abren pues muchísimas opciones. Hay personas, de hecho, yo diría que es la decisión mayoritaria, hay personas que han considerado que con esa formación, bueno, pueden optar a un puesto de trabajo en el sector privado, en el sector productivo, de calidad, bien remunerado o no tan bien remunerado, pero que no ven en la carrera académica no ven su futuro en una carrera académica. Y eso puede ser por muchas razones. Hay razones económicas, hay razones familiares, hay razones vocacionales, etcétera. Bueno, yo soy profesor de universidad, yo soy catedrático de física teórica en la Universidad de Barcelona, he dirigido muchísimas tesis y os puedo asegurar que de todas las personas que dirigió la tesis, pues siempre hay, digamos, esos últimos meses antes de defender la tesis que le preguntas al estudiante, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? ¿O dónde te ves? Y hay muchas personas que dicen, no, yo me quiero dedicar a esto, lo tengo claro. Y otras personas que dicen, no, y a mí me gustaría seguir con la carrera académica. Pero ahí hay otro, un poco como pasaba al final del grado del máster, que tenías que tomar una decisión, quiero seguir con una carrera académica o no, pues hay otro breakpoint ahí, ¿no? Que dices, bueno, quiero seguir, me gusta, digamos, estudiar estos aspectos de la ciencia, más fundamental o menos fundamental, más aplicada, menos aplicada, o quiero dedicarme a otras cosas. Es una decisión perfectamente legítima. Y os digo, por experiencia personal, pues he tenido estudiantes excelentes que seguro que podrían hacer una carrera brillantísima académica, que han decidido, no, yo es que me gusta a mí otra cosa. No me interesa el mundo de las publicaciones, de entrar a ser profesor o eventualmente o investigador, ¿vale? Y ahí pues hay muchas personas pues que toman esa decisión. Hay otras personas que por el contrario les gustaría seguir o les gusta seguir en esa carrera académica y el objetivo es, por lo tanto, pues conseguir algún tipo de contrato, algún tipo de apoyo económico, lo que se llama un postdoc, ¿no? Conseguir su primer postdoc. Y también, dependiendo de la tradición de cada área, pues hay áreas donde los nuevos doctores pues quieren irse al extranjero pues para conocer nuevos grupos de trabajo, para conocer nuevas técnicas. Siempre es positivo eso, naturalmente. Hay otros que, por la razón que sea, a veces por razones familiares, pues porque pues están ya emparejados o casados y quieren dar prioridad a esa situación familiar, pues no ven claro esto de irse al extranjero o irse a otra universidad española y prefieren seguir donde están. Y en ambos casos, pues hay toda una panoplia de posibilidades, desde enviar 200 cartas de solicitud a 200 universidades del extranjero y ver qué pasa, si les gusta alguna de esas universidades lo que tú haces, y entonces te van a ofrecer un contrato y entonces inicias pues esa rueda de contratos de postdoc a nivel internacional, o algunas de las convocatorias de recursos humanos que tiene la agencia o las agencias financiadoras autonómicas, que hay también una cierta oferta desde este punto de vista. Y estas, de nuevo, pueden representar pues quedar en tu propia institución o irte al extranjero o
que sea, ¿no? Normalmente las ofertas, estas ofertas o estas propuestas de recursos humanos favorecen el irte digamos, de tu nicho de confort, ¿no? De tu nido de confort, y quieren favorecer, pues, o combatir, mejor dicho, la endogamia, y favorecen, pues, que estés un periodo en el extranjero, que estés un periodo en otro centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchísimas posibilidades ahí, y muchísimo, el campo realmente es amplio, depende muchísimo del área de conocimiento de que se trate, cuáles son las prioridades, hay áreas más internacionalizadas, menos internacionalizadas, hay áreas muy específicas, con una trayectoria profesionalizada muy concreta. Estoy pensando en medicina, por ejemplo. Realmente la panoplia, el abanico de posibilidades es muy amplio. Pero ahí, ¿qué debe hacer? ¿Qué creo que debe hacer el Estado? Y en ese caso, su agente principal, que es la agencia. Pues debe, primero, aquel que quiera pues irse al extranjero, pasar una temporada, conocer nuevas técnicas de trabajo, o simplemente para enriquecimiento personal, pues debería tener algún tipo de mecanismo que se lo permitiera, o como mínimo que ayudara, aparte de aquellas convocatorias que los distintos centros pudieran ofrecer, pues que le facilitara ese camino. Ha habido siempre convocatorias de este tipo, tanto por parte de la agencia como por parte de organismos autónomos y de terceras partes. Estoy pensando, por ejemplo, en las becas Fulbright. O las becas de la Caixa. En fin, hay muchas posibilidades. El abanico es muy enorme. Pero la idea es que quien quiera hacerlo y tenga la capacidad, y para ello se necesita necesariamente que haya un proceso competitivo, pues pueda hacerlo. Entonces, es responsabilidad nuestra, de la agencia, el poder facilitar poder facilitar los medios para que esto ocurra, ¿no? Y en un momento dado se plantea, o se va a plantear, el problema de la recuperación, del retorno. Es decir, esa persona que se ha ido al extranjero a lo mejor a trabajar, o que se ha ido a otra universidad española a trabajar, o a un centro del CSIC lejos de donde le gustaría establecerse. Bueno, ¿qué posibilidades tiene? Y para esto tenemos programas tipo Ramón y Cajal, que son programas de incorporación, son programas postdoctorales, pero ya con una vista pensada en la incorporación a un puesto estable en nuestro sistema de I+D. Y por supuesto ahí se produce otro filtro. Esta es una puerta ya, los contratos Ramón y Cajal son una puerta ya de entrada a nuestro sistema, de estabilización en nuestro sistema, y por lo tanto ahí pues se produce un tercer filtro. Está el primer filtro que decía, de finalizar, hago el doctorado o no lo hago, cuando termino el doctorado, ¿qué hago? ¿Sigo una carrera académica o no la sigo? Y el tercer filtro es, ¿voy a incorporarme al sistema o no? ¿Vale? Y es normal que haya un filtro. Pensad que de cada persona que entra, digamos, un 1 de septiembre, por decirlo así, en una facultad española, solo uno de cada 1000 acabará siendo profesor de esa o de alguna otra facultad. Entonces, a lo largo del proceso, del grado, máster, doctorado, postdoc, incorporación, bueno, se produce un proceso de adelgazamiento de personas que deciden que su opción es mejor otra, o que le gusta más el sector privado, o fundar o crear una empresa, o tiene un spin-off, yo qué sé. Ahí el mundo es muy variado. Pero lo que tenemos que hacer como administración, y nosotros la agencia como brazo de esa administración, brazo ejecutor de esa administración, es aquellos que deseen continuar en el sistema y que tengan las condiciones, reúnan los criterios de calidad suficientes, puedan hacerlo.
esa es nuestra misión. Y para eso tenemos estos recursos humanos que he mencionado, programas postdoctorales, tipo, puede ser Torres Quevedo para tecnólogos o Juan de la Cierva, programas también postdoctorales, pero quizás en un estadio más avanzado y ya orientados mucho a la incorporación a nuestro sistema, como el Ramón y Cajal, que es nuestro programa estrella. Y esta es un poco la actividad nuestra de la agencia. ¿Conseguimos nuestros objetivos? Bueno, evidentemente no completamente. Está claro que el programa Ramón y Cajal que vengo de mencionar ha sido un éxito para nuestro sistema, ha permitido una renovación muy importante de nuestras plantillas de investigadores y de profesores universitarios, pero no deja de ser una de las vías de acceso. Hay muchas otras, o sea, hay muchísimos investigadores de éxito, profesores brillantes hoy en día, pues que en su momento pues no pasaron por el programa Ramón y Cajal. Hay otras posibilidades, las universidades crean sus plazas, el CSIC tiene sus convocatorias de oferta pública para colaboradores científicos o investigadores. Hay muchos caminos, no solo es el camino Ramón y Cajal. El camino Ramón y Cajal es una herramienta para que faciliten esa incorporación. Y por lo tanto, pues tenemos que ir tuneando un poco la oferta que podemos hacer de Ramón y Cajal, con los recursos que disponemos, intentar que sea lo más amplia posible, pero siempre garantizando estos criterios de calidad, pues para servir al sistema y finalmente pues para servir a la ciencia en nuestro país. Y bueno, yo creo que con esto ya he hecho un poquito una presentación de cuáles son los objetivos, cuáles son las herramientas que tiene la agencia, y estoy seguro de que ahora pues tendremos oportunidad de debatir si lo estamos haciendo bien, regular, mal o muy mal. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Espriu. Bueno, abrimos un turno de palabra, pero primero que intervenga el miembro, el presidente de la Comisión de Jóvenes de la RESME, Alberto Spuni, que lo va a hacer a través de la red. Cuando quieras, Alberto. Gracias y por toda la explicación que he ido dando. No sé si se puede quitar un micrófono. Vale. Ya. Bueno, a mí la verdad es que me gustaría sobre todo aprovechar la intervención para decir que evidentemente las ayudas a la ciencia que se entregan a través de la Agencia Estatal de Investigación son muy importantes para nosotros, sobre todo para los matemáticos, pero también, como me he dicho, quedan muchas cosas que se deben mejorar, ¿no? Y quiero aprovechar sobre todo para invitaros a todos a discutir, a debatir, a dialogar sobre posibles mejoras que sería conveniente hacer y cómo se podrían implementar, ¿no? Yo desde mi punto de vista, obviamente, matemáticos, creo que uno de los temas que podríamos discutir es sobre particularidades que tenemos los matemáticos. Los matemáticos no tenemos exactamente las mismas condiciones que personas de otras áreas científicas. Por poner un ejemplo muy simple, los matemáticos firmamos los artículos por orden alfabético de los autores, mientras que en muchas otras áreas, sobre todo experimentales, las firmas, digamos, una jerarquía de los autores. El autor es más importante que el resto. Y esto, por ejemplo, cuando un investigador muy joven se enfrenta por primera vez a una solicitud donde tiene que poner sus artículos, pues se va a encontrar con una sección que le pregunta artículos en los que eres el primer autor y artículos en los que eres el segundo autor y artículos en los que eres autor tercero, cuarto, quinto. Y un matemático cuando llegue aquí por primera vez se quedará parado si nadie le ha explicado qué hacer, preguntando qué puñetas pongo yo aquí, porque esto no se corresponde con la clasificación que hacemos, ¿no? Entonces, en este sentido y en muchos otros sentidos, realmente las matemáticas no son del todo comparables con otras ciencias experimentales, digamos, y podríamos discutir si sería interesante y hasta qué punto sería razonable tener formularios específicos para
los matemáticos o también para otras áreas donde sea relevante. También relacionado con particulares de los matemáticos, a mí siempre me gustaría pedir más becas para todas las ciencias, en concreto para los matemáticos. Y esto lo digo un poco también usando como ejemplo las becas FPU, que ya has dicho que no forman parte de las que otorga la Agencia Estatal de Investigación, pero son muy importantes. Usando las FPU como ejemplo, el año pasado, con la resolución de las becas del año 2020, hubo un total de 16 becas para matemáticas. 16 FPU para todo el Estado español para matemáticas. Y la preasignación de estas becas pasa simplemente por una nota de corte, a partir de la cual hay una preselección de candidatos, a los que después se les asignará estas 16. La nota de corte de matemáticas fue superior al 9 en la carrera. Fue la única asignatura o área temática o carrera donde la nota de corte superó el 9 y la inmensa mayoría de las notas de corte por debajo del 8,5. Es decir, aquí se nota otra vez que los matemáticos, por el motivo que sea, tenemos unas condiciones diferentes de las del resto y sería interesante discutir por qué y sería interesante ver si es que realmente necesitamos más becas para que la nota de corte sea más comparable con la del resto de áreas temáticas. Luego, la verdad es que alejándonos un poco de las particularidades de los matemáticos, también quiero hablar, bueno, creo que sería conveniente discutir más sobre los jóvenes en general y la carrera de los jóvenes, ¿no? Y aquí quizá el sentido más importante es el hecho de que estamos, y me incluyo, en una etapa de nuestras vidas en la que estamos empezando a intentar asentarnos de distintas formas. Y esto, por supuesto, tiene vertientes, pero una vertiente muy simple en la que sería importante tener más tranquilidad es simplemente la capacidad de organizar nuestro tiempo a lo largo del año. Ya estamos en un periodo en el que es muy frecuente cambiar de contrato cada año, cada pocos años, y para ayudar en esta época tan estresante, digamos, cambios, por ejemplo, una cosa muy simple que podría ser beneficiosa es tener siempre unos plazos más concretos, más conocidos para todo el mundo, ¿no? Saber cuándo van a salir las becas, cuándo se van a resolver, cuándo te tienes que preparar, con suficiente antelación sería algo que ayudaría. Y bueno, en general hay muchos temas que discutir sobre los jóvenes y las becas y cómo las becas ayudan o no ayudan en ciertos ámbitos. Por ejemplo, eh, una pregunta muy simple que podemos discutir luego es, obviamente, el hecho de haber dirigido tesis doctorales es un plus. Se valora positivamente que un joven que solicita becas haya dirigido tesis doctorales, por ejemplo, para obtener una Ramón y Cajal. Pero a la vez, a la hora de ofrecer ayudas a estudiantes de doctorado, ayudas predoctorales, se valora la carrera científica del que va a ser el director de tesis, con lo cual se fomenta que estos estudiantes pidan ayudas a través de gente más senior para tener más probabilidad de conseguir estas becas, con lo cual se desincentiva en cierto sentido que los jóvenes tengan estudiantes de doctorado. Este es simplemente un ejemplo del tema, la temática general que quiero proponer, que es discutir sobre, digamos, las distintas partes que tienen que ver con las ayudas de la ciencia, cómo interactúan entre sí, cómo unas desvirtúan a otras de un modo u otro. Y el último tema que creo que sería muy importante discutir y que os invito a todos los que tengáis alguna experiencia a hablarlo es también hacer una comparación de nuestro sistema con los sistemas de los países de nuestro entorno. Al final, España no está del todo aislada, estamos en la Unión Europea y hay otros países donde conseguir financiación propia siendo joven resulta más fácil que en España. Pero, por supuesto, también España tiene otras ventajas que otros países no tienen. En general, hacer este debate, esta discusión sobre cómo estamos en nuestro entorno, creo que podría ser muy interesante. Y nada más, la verdad es que me ha parecido muy informativo lo que nos ha dicho Domènec
y os invito a todos a dialogar sobre todo e intentar mejorar nuestro sistema. Muchas gracias. Alberto, pues entonces ahora le paso la palabra a Angélica Benito, quien moderará el turno de preguntas y el debate. Bueno, sí, va a contestar primero. Sí, hola. Hola Alberto, mucho gusto. No sé dónde estás fuera? ¿Dónde estás? Estoy en Alemania. En Alemania, muy bien. Perdón por no venir en persona, pero me pillaba un No, no, poco no, lejos. sí, se entiende. Estás excusado. No, algunos comentarios. A ver, todos creemos que nuestra área es especial, ¿eh? Y eso es lógico, y cada área es especial, o sea que lo creemos y además es cierto. Mi área física teórica, que no está tan lejana de las matemáticas, también firmamos por orden alfabético estrictamente, ¿vale? No creo que eso sea un mayor problema si la comisión que revisa el currículum pues está formada por personas de la misma área y lógicamente sabe exactamente qué es lo que tiene que mirar o no. Eh, Has comentado dos o tres cosas que creo que son importantes. Una, plazos estables. Nuestro sistema ha adolecido tradicionalmente de una aleatoriedad importante en los plazos de las convocatorias y no lo hemos resuelto todavía de manera satisfactoria. Las convocatorias de la agencia desde hace ya un par de años intentan y se intenta realmente que las convocatorias salgan siempre en la misma época del año. Garantizar el día exacto es muy difícil. Luego a veces hay, en fin, en Twitter y en las redes sociales hay un poco de cachondeo de que sacamos las convocatorias el día antes de vacaciones o el día antes de irnos de fiestas de Navidad o lo que sea. Y es cierto, eso ocurre, ¿de acuerdo? Pero al menos lo hacemos cada año en la misma fecha, ¿vale? O sea que tenemos la regularidad de las convocatorias. Y eso creo que aparte de, digamos, comentarios más o menos jocosos que se pueden hacer, creo que no es tan importante. Eso creo que no es tan importante. Es mucho más importante la regularidad. Otro problema que hay en las convocatorias es que en realidad hay muchas. De becas, de contratos predoctorales tenemos las FPI, las FPU, convocatorias de cada universidad interna, convocatorias del CSIC. Centros de investigación, por ejemplo, Severo Ochoa o lo que sea, tienen. Fundaciones privadas tienen. Comunidades autónomas tienen, a veces de varios tipos. Realmente hay digamos, hay un mare magnum de convocatorias que si las sumamos todas siguen siendo insuficientes, pero que a veces interfieren y no necesariamente de manera constructiva unas con las otras. Porque a lo mejor pues, resulta que tienes una beca de tu comunidad autónoma, pero es de 3 años, y luego resulta que te han dado una beca o un contrato de FPU y lógicamente lo coges porque es más prestigioso primero y es de 4 años, pero eso quiere decir que se queda seguramente un contrato de 3 años vacante. Es decir, que tendríamos que hacer un esfuerzo entre todos y organizarnos un poco mejor para optimizar el sistema, que podría funcionar un poco mejor exactamente con los mismos recursos. Y el otro punto que comentaba, y con eso lo dejo, el tema de las oportunidades para la gente joven, que efectivamente es difícil obtener una ayuda cuando, le parece difícil obtener una ayuda cuando eres un investigador pues, que está empezando, una ayuda para poder dirigir una tesis doctoral. Eso no es fácil, pero siempre hay mecanismos. Hay mecanismos que es el de la codirección. Lógicamente, las universidades, los centros de investigación quieren proteger al estudiante de doctorado, y una persona que no tiene un puesto de trabajo permanente aún, hay siempre un elemento de incertidumbre, de que puede quedarse una tesis ahí medio colgada. Pero hay un mecanismo sencillo, que es el de la codirección. Tú puedes pedir que una persona, pues ya con un contrato permanente o con una vinculación permanente con la
con la institución pues actúe como codirector y el problema en principio tiene solución. Pero es cierto y es difícil combatir el hecho de que la gente más senior, la gente más establecida, pues le sea más fácil tener estudiantes de doctorado. Eso parece difícil de combatir, pero ciertamente hay mecanismos para intentar rodearlo. Y creo que no entro más en las cosas que has comentado, con las cuales estoy en general pues bastante de acuerdo. Entonces, moderadora, sí. Bueno, no, o sea, lo único de decir que lo que he dicho del orden de los apellidos lo usaba simplemente como ejemplo para decir que hay particularidades, pero mi invitación es sobre todo a dialogar sobre cualquier cosa que a los investigadores jóvenes que estén presentes les parezca importante. Apaga tu micrófono cuando estemos hablando nosotros aquí para que no haya acoplamiento. Gracias. No sé si hay preguntas en la sala. Allí Allí hay una. ¿Ahora? Hola. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir y por la participación. Siempre nos acordamos, ¿no?, de las cosas que nos tocan más de cerca. Yo ahora tengo algunos estudiantes de doctorado que están a punto de acabar sus tesis y demás. Y una cosa que veo que tienen siempre las convocatorias en España es que las becas postdoctorales siempre requieren que seas doctor en el momento de solicitarla. En otros países simplemente se requiere que seas doctor en el momento de incorporarte, ¿no? Y no sé si habría alguna manera de intentar mejorar eso, porque una Juan de la Cierva probablemente no la puedas pedir hasta que haya pasado mucho tiempo, desde que estás a punto de doctorarte hasta que te doctoras. Hasta que te puedes incorporar, vamos. Sí, pues sí, efectivamente este es un problema de nuestro sistema, de nuestra gestión administrativa, que siempre establece que los requisitos tienen que cumplirse en el momento de la solicitud, ¿vale? Bueno, yo tengo un pasado en otra vida como vicerrector de la Universidad de Investigación de la Universidad de Barcelona. Yo he intentado cambiar eso y me dicen que no es posible desde el punto de vista legal. En otros países es perfectamente posible, ¿de acuerdo? Pero, digamos, mis conocimientos de derecho administrativo son los que son y siempre he encontrado muchas dificultades en poder poner en una convocatoria, incluso en convocatorias nuestras propias de la universidad, que los requisitos han de satisfacerse en el momento de la incorporación. Yo creo que es posible a base de insistir y de dar la tabarra con abogados y este tipo, que podamos avanzar en esta dirección. Creo que debería ser así, pero normalmente se encuentran problemas cuando las convocatorias que no tienen esa condición pasan por revisión administrativa, de intervención, etcétera, etcétera. Pero absolutamente de acuerdo. En la FPI que pedí en el 2012 me exigía tener, bueno, el requisito era el título de licenciado, pero me lo exigía a fecha de firma del contrato, de forma que mi convocatoria de FPI, yo pedí una FPI porque me exigían el título en el momento de la incorporación. La pedí antes, cuando estaba todavía en quinto de carrera. Según la FPU no pude pedirla porque me exigían tener el título en el momento de echar la convocatoria, que era justo el periodo de exámenes finales. De forma que los alumnos, por ejemplo, de la Complutense no pudieron pedirla porque estaban con los exámenes finales, pero los alumnos de otras universidades que acababan un mes antes sí podían pedir exactamente la misma convocatoria. Sin embargo, las FPI ese año, al menos el 2012, hicieron la convocatoria de forma que el requisito del título era en el momento de incorporación. Bueno, estamos en lo que decía. Sí que os puedo decir una cosa que os la avanzo, no primicia, porque ya lo he dicho en alguna parte, y es que las FPI, la idea de la agencia es incorporarla dentro de los proyectos de investigación.
Es decir, que no haya una convocatoria específica de FPI, sino que digamos, la posibilidad de ofrecer un contrato predoctoral en un proyecto de investigación, pues se sepa desde el mismo momento de la resolución del proyecto de investigación y que haya esa disponibilidad económica desde ese mismo momento y no tenga que perderse un año o más haciendo una nueva convocatoria para los FPIs para ese proyecto. Es decir, que esa es una mejora que que estamos implementando y que yo creo que el año que viene ya estará en marcha. No, te lo sujetan, María José. Eso sería como pedir personal. Cuando pides un proyecto, pedir un personal, la cantidad de un becario. Efectivamente, en tu proyecto tú puedes poner un FPI o 2 o 3. Difícil que haya recursos para dar más de uno, eso es así, pero estaría ahí y esa partida concreta solo podría utilizarse para un contrato de FPI. Que luego, digamos, luego tú haces una convocatoria interna. Luego tienes que hacer una convocatoria pública con los requisitos. Como cuando contratas un técnico, ¿no? Una cosa de este tipo. Sí, exactamente. Claro, está bien. José Manuel Moreno desde YouTube nos pregunta cómo se plantea la consolidación de los postdoc Ramón y Cajal en OPIs, tipo CSIC, porque dice que si no está equivocado, dicha consolidación está contemplada solo para universidades, por la certificación I3. No, está... ¿Cómo se llama? José Manuel está mal informado. La consolidación primero va a ser absolutamente para... No sé. Sí, la consolidación va a ser para todas las personas que tengan una acreditación que la nueva ley de la ciencia llama R3, pero mientras no esté la consolidación R3 funcionando, la I3 nos vale. Ramón y Cajal, OPIs, universidades, cualquier persona que pueda acogerse a esa convocatoria. En principio no va a haber ahí separación y se contempla una convocatoria de ayuda a la incorporación que llamamos consolidación investigadora y que estará dirigida no solamente a los investigadores actualmente Ramón y Cajal, sino a todos aquellos que tengan una certificación tipo R3 o I3, mientras no esté la R3 en marcha, y tengan perspectivas de obtener una plaza permanente o la hayan obtenido con posterioridad a las modificaciones legales que permiten esa figura. Hola, quería comentar, porque Alberto ha dicho hablar y reflexionar sobre la regularidad de los programas, y yo creo que otro punto importante es hablar sobre los plazos que se manejan en los programas, es decir, estoy pensando en postdocs, en Ramón y Cajal, la extensión del plazo que va desde solicitud hasta resolución, la verdad es que casi a veces se aproxima a un año y son plazos difíciles de combinar con otras peticiones, solicitudes de postdoc, etc. Eso ocurre y también ocurre que en comparación es muy corto el plazo de decisión en el que se toma la decisión de incorporación, etc. Quizá eso habría que atajarlo también. Y también quería simplemente preguntar por cuál es la idea que se tiene en la agencia sobre las I3, sobre las certificaciones en general. ¿Hubo cambios? Antes era solo para Cajales, se abrió la mano un poco y no sé muy bien qué idea se tiene, si se tiene el mismo planteamiento, transformar... Bueno, plazos de resolución de las convocatorias. Bueno, son seguramente largos, pero no son mucho más largos o muy distintos de los de otras agencias. Quizá nuestra diferencia es que nos pasamos mucho tiempo en la revisión administrativa y poco en la evaluación científica, pero si lo sumas todo, más o menos es así. Es cierto que en el caso de recursos humanos se resuelve, bueno, los plazos son largos. Bueno, este año han entrado más de 3.000 solicitudes en Ramón y Cajal. Claro, 3.000 solicitudes son muchas, hay que evaluarlas bien. Proyectos este año han entrado en más de 6.000 proyectos. O sea, la agencia está hablando siempre de grandes números. Y nuestro sistema legal además es muy garantista. Abre
un periodo de alegaciones, luego tú puedes recurrir incluso después de esa alegación, hay un periodo que puedes poner un recurso, en fin. Nuestro sistema es así, es muy legal y a veces es muy difícil recortar estos plazos. La intención es optimizarlo todo lo posible. Reconocemos que efectivamente hay espacio para la mejora. Y nos vamos a aplicar a eso en la medida que podamos. El otro punto, yo creo que en parte lo he contestado. La nueva acreditación que establece el anteproyecto de ley de la ciencia se llama R3. R3 es la nomenclatura que se da a nivel europeo a un investigador establecido. Un investigador establecido es aquel que es capaz de desarrollar una línea esencialmente una línea de investigación por sí mismo, propia, que tiene una capacidad formativa, etc. Esta convocatoria va a estar abierta no solo a Ramón y Cajal, no solamente a los programas tipo María Zambrano, y programas similares que se han establecido desde universidades, sino a investigadores, estén donde estén, que tengan un mínimo de experiencia postdoctoral acreditada. Esa es la idea. Es decir, va a ser un programa dirigido, en principio, a todos los investigadores que tengan una experiencia postdoctoral acreditada. Sí, perdón, que es justo lo que ocurrió en el 2019, cuando se abrió la I3 para otros... Sí, pero solo se abrió para ciertos programas, ¿de acuerdo? Para determinados programas que se consideró que eran programas suficientemente acreditados, ¿vale? Ahora la idea es ir un paso más allá. Estos programas acreditados bien, pero podrá presentarse un investigador que tenga una trayectoria postdoctoral pues más allá de... Estamos por ver exactamente dónde ponemos el límite. Pero no necesariamente tiene que estar en un programa acreditado y podría ser un investigador pues que no haya estado nunca en ninguno de estos programas porque ha estado trabajando pues en Alemania muchos años de postdoc como estaba Alberto, ¿no? Pero es importante pensar que la acreditación R3 no va a ser un coladero o un café para todos, ¿eh? Esto va a ser, en fin, porque esa acreditación R3 abre muchas puertas. Por ejemplo, permite, según el anteproyecto de ley de la ciencia, permite eliminar algunas fases de los procesos selectivos. Si eres un investigador Ramón y Cajal, te da paso a la segunda fase con unas mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí, pues, bueno, se va a poner el listón donde se cree que se tiene que poner el listón. Bueno, antes de nada, agradecer a los participantes de este debate, porque creo que es un tipo de eventos que está bien traer un poco el debate a las facultades y al fin y al cabo donde estamos los investigadores y las investigadoras. Quería hacer como 3 preguntas, comentarios en torno a lo que se ha comentado hasta ahora y otros aspectos. Lo primero, respecto a lo que se ha comentado antes, de la particularidad dentro de las matemáticas, de la investigación y demás, has comentado, bueno, si se me permite el tuteo, has comentado antes lo de que todos creemos que nuestra área es especial. Yo creo que aquí hay un punto bastante importante que es, yo creo que todas las áreas son especiales y que en general hay un problema bastante grande en las administraciones de la tendencia a uniformizar todo demasiado sin tener en cuenta demasiado las particularidades de cada caso. Es decir, mismamente con el tema de las métricas en cuanto a la investigación y demás, no es lo mismo tener un artículo en ciertos ámbitos que en otros, donde a lo mejor es más fácil sacar un artículo cuando ni siquiera has acabado la carrera. Yo conozco, por ejemplo, a compañeros de medicina que han conseguido con su TFG sacar adelante un artículo, algo que podría ser perfectamente impensable para otras áreas de las matemáticas, y por la forma en la que está, cómo está concebida cómo se organiza esa ciencia. Que yo creo que eso es importante, hacer un poco ese ejercicio de intentar no uniformizar todo en exceso y darse cuenta un poco de las particularidades de cada sitio. En segundo lugar, respecto a lo de los mecanismos para permitir que los directores jóvenes, para que pueda haber directores jóvenes,
se ha comentado antes lo de la posibilidad de la codirección. Yo creo que eso puede ser bastante problemático porque, bueno, en primer lugar, ya partimos de la premisa de por qué puede ser positivo. Se ha comentado antes que porque puede haber esa cierta incertidumbre de que el otro investigador no tenga un contrato fijo. Aquí no deberíamos preguntar, ¿por qué un investigador que está en el puesto, en la capacidad de estar dirigiendo a alguien, por qué no tiene que tener opción a un empleo fijo? Es decir, aquí creo que además abre un poco el debate de por la inestabilidad a la que se enfrentan los investigadores jóvenes y no tan jóvenes, que al fin y al cabo llegan a ciertas edades en las que deberían tener a lo mejor una independencia económica, una capacidad de tener una perspectiva de futuro a corto plazo, en la que no saben cuánto va a durar su contrato, en la que no saben en qué situación van a estar dentro de 3 meses, o etcétera. Y a lo mejor puede que tengan una familia y demás. Y por último, quería comentar, sí que sería interesante un poco trabajar en la línea de la publicidad de las convocatorias. Porque a día de hoy, yo estoy en mi primer año de tesis, lo más complicado para mí no ha sido aprender a usar este teorema, aplicar esto, sino pedir la beca. Y creo que es la situación de mucha gente. Al fin y al cabo, a lo que se tiende a recurrir mucho es del boca a boca, el preguntar a la persona que lo ha pedido el año pasado. Ahora hacer el ejercicio ese de tutor, de decir, pues tú estás pidiendo la beca, pues yo hice el año pasado, entregué esto, que creo que ahí sería una línea bastante importante para trabajar, ya no solo en la publicidad de las propias becas, que muchas veces se tiende a pecar de poco, que no se conocen en exceso, no se le da la suficiente publicidad en las páginas web, tienes que hurgar mucho por Google para encontrarlo. Y ya no solo eso, la parte de la comprensión de que hace falta un poco herramientas para que los solicitantes o los potenciales solicitantes podamos entender mejor cómo funciona un poco el sistema y no quedarnos descolgados por ese desconocimiento o llegar tarde a las fechas de convocatoria. Y eso, muchas gracias. Bueno, pues nada, intento contestar. A ver, has empezado por mencionar que hay que combatir la uniformización, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo con esto, por supuesto. Hay dos conceptos que a veces se mezclan, pero que son distintos. Uno se llama equidad y el otro igualdad. Igualdad es dar a todo el mundo exactamente lo mismo y equidad es dar a cada uno lo que necesita o lo que es justo que pueda pedir o que pueda solicitar. Yo estoy en el lado de la equidad, evidentemente, no en el lado de la igualdad. En la administración pública hay una tendencia excesiva a la igualdad, para evitar discriminaciones, para igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Igualdad de oportunidades. Bueno, pues siempre se va en esa dirección. Creo que puedo hablar con cierto conocimiento de causa, que en el campo de la agencia, en lo que hace a la evaluación, mira, la agencia tiene casi 300 colaboradores, evidentemente de todos los campos y áreas del conocimiento. Y cuando hay la convocatoria de proyectos, pues cada área es un mundo, y ahí, digamos, la dirección de la agencia no se mete en cómo tienen que valorarse o cómo tienen que repartirse los recursos. En fin, digamos, los paneles formados por expertos en cada una de las áreas sabrán seguramente mejor que la dirección de la agencia cómo debe hacerlo, ¿no? Y eso se intenta que sea así. Aún así, es cierto que hay esa tendencia a la uniformización, ¿eh? Por otra parte, has criticado la uniformización, pero por otra parte pedías más uniformización en las convocatorias, de alguna forma, ¿no? Y ahí también te doy la razón, aunque parezca contradictorio con lo anterior, porque he dicho hace un momento que había muchas convocatorias que se pisan, que a veces hay interferencia destructiva entre unas y otras, y efectivamente hay esa sensación un poquito de que ahora sale esta, ahora sale aquella beca, ahora este contrato aquí, allí, y ahora sale... tendríamos que intentar, cada uno en la medida de sus responsabilidades, y la agencia en cuyo alcance solo están las ayudas FPI o los contratos FPI,
pues va a avanzar en esa dirección de simplificar. Si los contratos FPI están asociados a un proyecto, pues vamos a resolverlos en el mismo momento del proyecto. En un mundo donde hay tantas fuentes de financiación, aunque globalmente sean insuficientes, que tenemos comunidades autónomas, que tenemos fundaciones privadas, que tenemos 2 ministerios, que tenemos el CSIC, que tenemos las propias universidades, en fin, hay una cierta tendencia que cada uno quiere visibilizar sus ayudas. Cada uno quiere que las becas del Banco X, pues ponga Banco X ahí y no salgan mezcladas con las becas de la Fundación Y. Eso es un poco difícil de combatir, pero como mínimo, las que son muy grandes, las que son muy importantes como FPU y FPI, pues tendríamos que intentar que salieran en fechas muy prefijadas, que todo estuviera muy controlado, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que avanzar. Yo tuve una reunión con el secretario general de universidades hace un tiempo y él me puso, oye, ¿por qué no nos coordinamos las FPI con las FPU? Problema ancestral, problema ancestral. Y yo le dije, no me voy a coordinar contigo en eso porque es que las voy a sacar, en el sentido de que la convocatoria de FPI va a desaparecer, va a estar dentro de los proyectos y ya está. ¿Vale? Pero la convocatoria de FPU que hace el Ministerio de Universidades, pues bueno, que tenga unos plazos, lo deseable es que tenga unos plazos concretos, etcétera, etcétera. Y has mencionado también el tema de la, digamos, inseguridad laboral, ¿no? Creo que sabes que la nueva ley de la ciencia pues establece una mayor seguridad desde el punto de vista laboral. En principio todos los contratos son indefinidos. Es cierto que una modalidad contractual, que es la modalidad para actividades científico-técnicas, digamos, su continuidad está asociada a la existencia de financiación. Pero eso es un paso adelante, porque elimina los famosos contratos de obra y servicio que primero eran unos contratos que bordeaban de alguna forma la legalidad laboral y producían muchos problemas y que además yo creo que introducían una complejidad que era absolutamente innecesaria. Ahí básicamente, excepto el contrato de incorporación al sistema tipo Ramón y Cajal, hay un solo tipo de contrato y punto. O sea, desde este punto de vista es un avance, pero creo que también, para ser honesto con todos vosotros, tendría que haceros una reflexión. El hecho de haber terminado una tesis o haber defendido una tesis doctoral con éxito y haber alcanzado un primer contrato predoctoral, pues no sé, de 2 años o de 3 años, Ramón y Cajal, eso no es una garantía, y creo que no debe ser una garantía de un contrato indefinido para toda la vida, porque la ciencia es competitiva y los puestos de trabajo de profesor o de investigador y tal, pues son los que son, y es normal, es lícito, y además es que es inevitable, y es inevitable luchar contra la ley de la gravedad, ¿vale? Pues de la misma forma es inevitable, es inviable el pretender que cuando uno acaba una tesis doctoral y le dan ya un contrato, ese contrato sea para toda la vida. Eso puede ser, pero será en la minoría de los casos. O sea, el sistema requiere que haya competitividad y que haya, y permitidme la expresión, sé que es una palabra muy, muy fea, precariedad. Precariedad no en el sentido que tú comentabas de contratos cada 3 meses y de ahora no se sabe lo que me van a pagar y luego no sé qué pasará y tal, pero no puede haber el sistema no permite una seguridad cierta y absoluta. La incertidumbre es inherente al trabajo del científico. También, en cierta medida, en sus aspectos laborales. Estoy en una facultad de matemáticas, yo creo que todo el mundo sabe quién era Riemann aquí, ¿no? Riemann se ganaba la vida como dando lo que se llama en Alemania Privatdozent, que era
prácticamente dando clases particulares, ¿no? Uno de los grandes matemáticos de la historia, ¿no? Y no voy a mencionar el caso de Einstein, que como sabéis, pues hizo su teoría de la relatividad en la oficina de patentes de Berna. Los tiempos han cambiado, afortunadamente, y estos no son los modelos que debemos seguir, para nada. Quiero ser muy claro en eso. Pero sí que en el mundo de la ciencia, no todos los que empiezan pueden llegar al final. Y la manera que el sistema tiene para regular eso es pues en esa sucesión o en esa continuidad primero de pruebas, el grado, el examen, el máster, el doctorado, la tesis y tal, y luego, bueno, usted ahora es doctor, ahora le doy un contrato postdoctoral para que usted, que ya no es, su trabajo ya no está siendo dirigido por ningún gran profesor, para que usted demuestre lo que sabe hacer por sí mismo, ¿vale? Y me lo va a tener que demostrar. Y si no me lo puede demostrar, porque después de 2 años o de 3 años, pues resulta que eso no era lo suyo, pues no le voy a poder continuar el contrato o no le voy a poder hacer un nuevo contrato. Yo creo que todos los que somos científicos entendemos que eso es así y que es bueno que sea así para nosotros y para la sociedad que deposita en nosotros la confianza de que administremos unos recursos, ¿vale? Pero eso, ese tipo de, entre comillas, precariedad no tiene que ver, no puede tener nada que ver con el tipo de precariedad a lo que nos estamos refiriendo, con toda esta jungla de contratos, de malas condiciones, etcétera, etcétera. Son cosas distintas. Sí, yo tenía una pregunta para el director. Casi enlaza con esto último que has dicho, porque desde la Real Sociedad Matemática Española a nosotros nos preocupa fundamentalmente la carrera profesional de los jóvenes y el relevo generacional. Y esto que estás poniendo sobre la mesa lo que genera es una incertidumbre en grado sumo para un relevo generacional que nos estamos encontrando en las facultades y en los centros de investigación del CSIC también. Entonces, a mí me gustaría saber, has comentado los programas Ramones y Cajales de acceso a plazas y al sistema, pero en matemáticas estamos hablando de que en la última convocatoria, y probablemente alguien aquí me puede corregir, me parece que había 5, porque se estiman en función del porcentaje de solicitudes que se presentan. Claro, si no nos animamos, los matemáticos en sí no somos muy dados a estas cosas, a presentar muchas solicitudes, pues claro, el número de becas Ramones y Cajales son muy, muy minoritarias frente a otras áreas de investigación. Pero con todo y con eso, 5 en la última convocatoria es una victoria pírrica. Entonces, a mí creo que desde la Real Sociedad Matemática Española estamos plenamente concernidos cuál va a ser el relevo generacional, porque nos estamos encontrando realmente con un problema muy serio en las universidades y en los centros de investigación. Sí, bueno, en primer lugar, se es consciente de la insuficiencia de contratos Ramón y Cajal, y este año se ha más que triplicado la oferta. Se ha triplicado la oferta esencialmente de contratos Ramón y Cajal. Antes se decía por ahí, ¿no?, que era más difícil tener un Ramón y Cajal que una IRC. Bueno, y si lo miramos así es cierto. Quizá no es el planteamiento correcto, es un poco tramposa esa comparación, pero bueno. Pero es cierto que un programa que tiene tan poco, una tasa de éxito tan baja, pues difícilmente nos va a solucionar nada, ¿no? Yo creo que se ha sido consciente y se ha triplicado el número de Ramones y Cajales. Este año se espera un porcentaje de éxito del 20%, que es un porcentaje de éxito bastante considerable y yo creo que bastante adecuado para este tipo de convocatorias. Relevo generacional, evidente. Pero permítame que insista en algo que ya he dicho. O sea, el relevo generacional en nuestras universidades, en las que ahora se está
jubilando de manera masiva mucha gente, porque mucha gente entró después de la LRU en el año 1984. No puede venir solamente del programa Ramón y Cajal, tiene que venir de las plazas propias de la universidad. Tengo aquí a mi lado al decano, que debe estar en la comisión de profesorado de la Complutense, y el decano pues tendrá ahí que hacer valer al señor rector pues los argumentos de la Facultad de Matemáticas, como me comentaba el decano, de que están viniendo más estudiantes, las matemáticas están de moda, hay interés, etcétera. Bueno, decano, por ahí han de venir plazas, ¿eh? Y en el sistema español de I+D, cada año más o menos entran del orden de 1.500 personas a nuestro sistema de I+D. ¿De acuerdo? Nuestro sistema, unas 1.500 personas. El programa Ramón y Cajal, que hasta ahora eran pues 200 y ahora pues pasan a ser 600, hombre, es una contribución importante, pero sigue siendo la minoría, ¿eh? Y tenemos que asegurarnos de que el resto de plazas, primero, que se ponen en el sitio que se necesita y que se dan tan bien, al menos, como la Ramón y Cajal. ¿Pero el sistema de reparto va a ser similar en función de los porcentajes? Claro, el porcentaje, el porcentaje en Ramón y Cajal siempre es proporcional a las solicitudes que hay. Sí. Eso es así. También en los proyectos, por cierto, modulado con ciertos parámetros. Pero en el caso de recursos humanos no hay ninguna otra manera razonable de distribuir el porcentaje. O sea, si queréis que haya más concesiones a matemáticos, pues tenéis que animar a los matemáticos a que se presenten. Un llamamiento fuerte para que todos son... Sí, bueno, yo me concede la palabra Angélica, se la tenía pedido. No, la tenía pedida antes, pero me ha venido muy bien porque me ha saludado siempre. Bueno, yo quisiera hacer, en primer lugar, agradecerte todo lo que estás explicando, que bueno, la verdad que tu puesto no es nada fácil y cuentas con una serie de inercias y de costumbres y tal que es realmente difícil. Yo a la gente joven le diría que cuando hacemos una cosa que es muy fácil, ¿no? Decimos, no, nos comparamos con Francia, con Alemania y con Inglaterra. Sí, pero aquí la ciencia se revitalizó en la segunda mitad de los 80, cuando empezamos a entrar en la Comunidad Económica Europea. Porque cuando nosotros terminamos la carrera, los de mi edad, los jovencitos, pues es que las becas, es que no había... Es decir, lo que aquí realmente vitalizó toda la ciencia en España fue que al entrar como miembro en la Comunidad Económica Europea, bueno, el mercado común, no sé si era comunidad ya o mercado común en el año 86, 87, pues ahí se tuvieron que poner en marcha una serie de programas en los que España tenía que estar sí o sí y tenían que sacar becas, ¿no? Y desde luego, pues indudablemente, ni de lejos contamos con la tradición científica de Alemania, Francia, Italia incluso y tal. No lo podemos comparar en ese aspecto con muchas cosas, ¿no? Distinto es que, bueno, pues en estos 35 años, pues se han hecho las cosas y yo creo que, bueno, siempre se pueden hacer mejor o no, ¿no? Realmente, pues los medios que hay son los pequeños y ese es uno de los primeros problemas. En todos esos países que he nombrado antes, el respeto a la ciencia y a lo científico es muy grande. Aquí en España pues, no tenemos esto. Hace unas semanas oíamos al presidente del gobierno decir, vamos a meter un 2% más en el presupuesto militar, de golpe. Ahí no había nada que pensar. De repente se decide y se hace. En cambio, el llegar a unas cuotas de PIB en ciencia pues nos está costando mucho y gracias a Dios que ahora pues vamos subiendo 0,1% del PIB al año, porque ha habido muchos años que es lo primero que congelamos, es lo primero que reducimos y es esto. Y eso también es porque la mentalidad en el pueblo español es muy difícil y no tenemos ese respeto, ni siquiera a los científicos, que ahora hablaré de científicos. Yo a Domènech solamente le pediría
pues que no nos conformemos, ¿no? Es decir, me ha hecho un momento, si me permite, un poquito de gracia cuando te estaban diciendo, no, pues además no podemos los jóvenes dirigir tesis, no podemos los plazos, no sé, y te dicen, no, pues dirige la tesis con alguien mayor, cosa que sería horrible porque eso además produciría muchas distorsiones y muchas situaciones nada deseables en el sistema, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber una serie de tesis, indudablemente, que pueda dirigir uno. En el momento que es doctor, ahí ya tiene que tener la misma capacidad para dirigir y posibilidades para dirigir tesis que cualquier otra persona. Hay que valorar justamente lo que es el tema de tesis, no valorar posiciones y otras cosas, sino tenemos que hacer unos análisis mucho más directos, ¿no? Cuando hablabas de lo de los plazos, bueno, yo los plazos, hombre, sé que es muy difícil porque llevamos la situación y la trayectoria que tenemos, ¿no? Pero, jolín, en España sabe todo el mundo que el día 1 de junio empieza la declaración de la renta. Día 1 de junio, año tras año. Pues es que igualmente podríamos saber que el 25 de mayo se convocan todas las convocatorias estatales. A mí la del Banco X, que la convoque cuando quiera, me da igual, porque si nosotros la convocamos todas a la vez, la gente puede elegir las convocatorias. Y luego, lo que quede, pues para el Banco X. Eso no nos tiene que preocupar a nosotros cuando las convoca el Banco X. Yo creo que sí es importante, porque además eso deja muchas becas vacías también, ¿no? Es decir, uno se presenta y dice, bueno, pues me voy a presentar a esta y a esta, pues si no saco la primera, saco la segunda, pero luego saca la primera, hasta 3 meses, saca la segunda, dejo la primera, y entonces yo creo que hace falta organizar. Yo creo que sí es muy importante que haya una organización y fijar las fechas. Y hombre, yo no considero tan poco importante ni tan anecdótico que se convoque una exposición, y sé que es una cuestión también en la que entran presupuestos y demás temas, pero que se convoquen ante las vacaciones, ante todo por el respeto a los científicos que tenemos que tener. Es decir, no solamente les tenemos una situación un poco precaria, sino que encima, justo cuando llegan las vacaciones, pues te tienes que pasar presentando los plazos. Es decir, que cuando se sacan los plazos, la forma de sacar los plazos y cuando se resuelven los plazos, eso es muy importante, fuera y dentro de todo el sistema, ¿no? Y entonces, bueno, que yo entiendo muchas dificultades, pero no nos conformemos, porque esas cosas yo creo que son muy importantes para que todo el mundo pueda acceder. Aquí, pues claro, cuando dice vamos a apelar por profesores o por becarios o tal, sí que siempre nos encontramos con el mismo problema, es que la cantidad de dinero es finita y es muy difícil el ampliarla. Eso tenemos que hacer todos, desde todas las partes, el intentar convencer a la sociedad de que hay que gastar más dinero, fundamentalmente en ciencia, más que en otras cosas como el 2% ese del ejército, ¿no? Y luego también, desde el punto de vista de las matemáticas, pues bueno, ahora todo el mundo sale y está en los periódicos y lo hemos comentado. Bueno, como has dicho, hay un boom de las matemáticas. Digo, sí, existe un boom, pero ese boom tampoco se ve reflejado en que haya muchas más becas. Es decir, pero no solamente en las matemáticas. Fíjate, para que no nos hablen, no nos puedan decir que somos egoístas, te diría en las disciplinas STEM. Yo creo que ahora mismo las disciplinas STEM están tirando no solamente de ellas mismas, sino de toda la ciencia y de la economía. Y entonces yo creo que habría que potenciarla. Y bueno, pues mucho auge de las matemáticas, pero continuaremos con 16 FPU el curso que viene. Y eso es un problema que yo creo que tenemos a nivel de sociedad, ¿no? Y ya que has hablado de Einstein, pues hombre, te diría que probablemente tuviera los mismos problemas en su tiempo que ahora. Einstein yo creo que jamás conseguiría en España un proyecto, ¿no? Porque entre la dificultad de dirigir tesis, lo de antecedentes del equipo de investigador, antecedentes del tema, oye, si es una idea nueva que se me ha ocurrido a mí solo, ahora mismo no se me juzgue todos los demás, tenemos que juzgar la idea, ¿no? Y entonces, pues bueno, agradeciéndote todo eso, yo creo que sí hace falta una normalización de todo el proceso en cuestión de convocatoria, de luchar por más, eso por supuesto, pero con lo que tengamos, de gestionarlo la mejor forma posible. Entonces, lo único que pido es no inconformismo, el que tener que hacer una tesis con otra persona porque no la puedes hacer tú, bueno, eso son cosas que no podemos llegar a ellas, ¿no? Entonces, no nos conformemos ni la RESME ni la universidad
en la parte que me toca de universidad, ni la agencia estatal, ¿no? Porque yo creo que podemos sacar mucho más beneficio a las pruebas. Perdemos muchos candidatos simplemente por el tema de plazos. Y entonces eso tampoco no podemos permitir, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo, de todas formas. Bueno, recojo el guante en el tema de mejorar los plazos, etcétera. Bien, sí, estoy de acuerdo. He dicho antes que no era el problema más grave. Hay otros problemas. Para mí es más importante el asegurar los recursos para el futuro y poder asegurar ese crecimiento que necesitamos. Y he dicho también que la regularidad de los plazos era más importante que exactamente en qué momento salían. Y creo que es así. Pero intentaremos, como digo, recojo el guante, intentaremos pues mejorar y, por supuesto, yo les rogaría a los investigadores que no piensen que sacar una convocatoria en julio es una falta de respeto, en absoluto, porque se respetan los plazos. El mes de vacaciones no es un mes hábil, por lo tanto los plazos se respetan escrupulosamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Bueno, un comentario primero, pues respecto a las becas predoctorales, ¿no? Por supuesto que hay que asumir el adelgazamiento de la pirámide, ¿no? De predoctorales, postdoctorales, etcétera. Pero creo que eso no tiene por qué ir en detrimento de no intentar engrosar la base, ¿no? Porque creo que es algo, o sea, el periodo predoctoral, doctoral, no es solo formativo, sino que también creo que es un periodo muy productivo en algunas disciplinas, ¿no? Y creo que es muy, muy enriquecedor para el sistema, ¿no? Pues engrosar esa parte, ¿no? Así que creo que puede ser una buena excusa para que el sistema vea que, bueno, pues que es un empleo muy barato, ¿no? Demasiado barato, pero no deja de ser productivo, ¿no? O sea, bueno, ya se podía intentar por ahí. Y en cuanto a las Ramones y Cajales, pues dado que, bueno, pues la bondad de la selección que hacen para el sistema pues no está en discusión, ¿no? Pues yo sí que creo que un reparto, por ejemplo, proporcional a las necesidades de las universidades y del sistema de ciencias según disciplinas, pues creo que tendría un impacto más proporcional en cada disciplina a nivel nacional. No sé si eso se contempla, porque eso pues daría un reparto de las plazas previo a la convocatoria y eso yo creo que es innegable que haría que los números de los candidatos se ajustaran a la oferta. O sea que creo que eso sería una buena manera de intentar ampliar pues la Ramón y Cajal de una manera más eficaz. Gracias. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, lo que hay que hacer es la pirámide más grande, ¿no? Queremos la pirámide de Keops, no la de Mastaba, ¿verdad? Sí, esto es así, pero va a ser una pirámide siempre. Y respecto a la distribución, yo creo que el hecho de que ahora pues estemos en un periodo dulce donde hay mucha más oferta de Ramón y Cajal, pues nos va a permitir modular un poquito todo esto, ¿no? Un poquito en relación con lo que comentábamos antes. Cuando hay poco que repartir, el reparto se hace mucho más complicado. Entonces ahora estamos en una situación mejor. Bueno, vamos a ver cómo va este año, ¿no? No pongamos la venda antes de la herida. Yo creo que ha habido un cambio sustancial. Bueno, yo también quería agradecerte el que hayas venido a la facultad y que hayas pues explicado estos principios. Sin embargo, ha habido varios puntos que a mí me han resultado chocantes. Cuando has hablado de la necesaria precarización, has mencionado a Riemann. Riemann murió de pulmonía porque no podía pagarse un sistema de calefacción. Entonces, evidentemente no queremos que nuestros investigadores sean como Riemann y me parece un poco preocupante que ese sea el ejemplo, de hecho. Hay que tener en cuenta que actualmente un investigador ayudante doctor, que no es un investigador inmediatamente postdoctoral, requiere una trayectoria previa, tiene un contrato temporal de 5 años, lo cual quiere decir que los bancos no le conceden una hipoteca. Creo que eso es un problema gravísimo. Una persona que tiene 3-4 años de experiencia postdoctoral
que todavía no pueda cogerse una hipoteca, pero si tú te vas a un banco, sí, hace que el sistema no sea atractivo. Entonces, me parece bien, me parece necesario un sistema tenure track, por supuesto, como lo hacen los países punteros en los que la ciencia va como un cohete. Pero una cosa es un tenure track con una seguridad de promoción vía una evaluación positiva, y otra cosa es, bueno, te doy 5 años, luego vete al Ramón y Cajal, que tiene poco más de tasa de acierto que un milagro, y también me preocupa mucho la cuestión de que nuestra disciplina, las matemáticas, es una disciplina que es bastante tendente a hacerse en las universidades y menos en los institutos de investigación. Hay 30 y pico institutos de investigación en el CSIC y 1 de matemáticas, que además es mixto con las universidades. Entonces, eso produce que el número de convocatorias Ramón y Cajal sea menor, el número de solicitantes Ramón y Cajal sea intrínsecamente menor, porque las convocatorias Ramón y Cajal en biología están basadas para aquellos investigadores que trabajan en un centro del CSIC. En matemáticas hay ayudantes doctores, investigadores postdoctorales universitarios que por su puesto de trabajo pues a lo mejor no requieren convocar una Ramón y Cajal, pero si existiesen más plazas igual sí las pedirían. Entonces, pues coincido con mi compañera en que a lo mejor cuánta gente lo pide no es el principio, sino que a veces hay que cambiar los números para cambiar la dinámica. Y si nos interesa pasar a un sistema de ciencia más competitivo, pues habrá que decir, pues tendremos que liberar de docencia a esta gente y tendremos que apoyar más la investigación. Así que tendremos que crear en esta línea concreta más plazas. Y luego, respecto a la codirección de tesis, que también me preocupa, bueno, es que luego tienes que pasar por la ANECA. Y la ANECA dice que la codirección de tesis vale la mitad. Entonces, claro, uno se encuentra con... Si una persona está perfectamente capacitada para dirigir una tesis doctoral, porque así lo ha demostrado con una trayectoria de publicaciones, pues no entiendo por qué tiene que tener una tutela. Creo que si estamos haciendo el sistema competitivo, si estamos haciendo el sistema con una evaluación constante, también tenemos que permitir a los investigadores que crezcan solos y no tenerles con una tutelación constante. Ya está, esos eran simplemente mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, espero que el señor Riemann no se haya revuelto en su tumba por mis comentarios. No he dicho que fuera el ejemplo, ¿eh? Yo no he dicho que fuera el ejemplo. He mencionado un ejemplo. Son cosas distintas. El artículo aquí importa. A ver, aquí no puedo entrar en si el CSIC necesita más centros de matemáticas o no. Eso, como comprenderás, no es competencia mía, ¿vale? Yo tengo mi opinión, lógicamente, pero es irrelevante en este caso. Pero sí que has planteado algo que creo que no es correcto. Tú has dicho una plaza de ayudante doctor y luego pido un Ramón y Cajal. No. Estos son procesos concurrentes que tienen que pasar al mismo tiempo. Tú puedes entrar en una universidad a través de una acreditación de una plaza de ayudante doctor, ¿de acuerdo? O bien a través de un Ramón y Cajal. Bueno, o directamente a contratado doctor o a titular o lo que sea, ¿eh? Pero son procesos que, tal como yo los veo, son procesos concurrentes y en paralelo. Tú sabes muy bien, seguramente, que si tú en esta universidad los contratos Ramón y Cajal no están distribuidos uniformemente por departamentos, ni mucho menos, ¿eh? Sino que hay departamentos donde no han visto nunca un Ramón y Cajal, ¿verdad? Incluso en esta universidad. Bueno, ahí la provisión de plazas pues tiene que hacerse por otro tipo de mecanismos. Yo insisto mucho en esto, porque nos estamos concentrando muchas veces para asegurar la calidad de nuestro sistema en el Ramón y Cajal, etcétera, etcétera, y el Ramón y Cajal es y seguirá siendo un proceso que no será el mayoritario. Es que no lo puede ser. O sea, es imposible financiar 1.500 o 2.000 plazas a través de Ramón y Cajal. Y es que además es que hay que dar autonomía a las universidades para que decidan dónde quieren poner
los huevos de la gallina, ¿en qué cesto tienen que ir? Las universidades van a tener que decidir. Entonces, el programa Ramón y Cajal es un programa importante, pero no es el único programa. Entonces, no me gusta que me digas, yo soy un ayudante doctor y luego Ramón. No, son procesos concurrentes. Si tú crees que tu perfil es adecuado para una plaza Ramón y Cajal, pues preséntate a ella. Pero claro, la universidad pues tendrá que ofrecer abrir el puesto, etcétera, etcétera. Ayudante lector es otra cosa, es el proceso de accesión, digamos, habitual a una plaza, ¿de acuerdo? A una plaza universitaria. Luego, el número de ayudantes doctores que cuando termina ese contrato pues obtiene una plaza permanente es muy elevado, la tasa de éxito es muy alta, no es el 100%, pero es una tasa de éxito muy alta, al menos por lo que yo conozco. Espera, es que vamos con 40 minutos, había 2 peticiones de palabra y ahí hay otra. Entonces, bueno, si queréis hacemos una cosa. Metemos las 3, pero ser muy concisos en la pregunta. Ya sé que hay 200.000 preguntas que nos gustaría hacerle a Domènec, pero para no desvirtuar mucho. Preferiblemente sobre temas que yo pueda... Sí, entonces vamos muy concisos, por favor, y luego dices tú la de la web. Adelante. Vale, yo quería exponer, yo ahora tengo una plaza de profesor ayudante doctor en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus de Vallecas, y ha empezado a pasar algo que parece increíble, que es que hay plazas que no se cubren. Plaza de profesor ayudante doctor que no hay candidatos. No sé si es la única universidad en la que está pasando o es porque es el campus de Vallecas. Ahí faltan acreditados en numerosas áreas. No en todas, pero faltan acreditados en numerosas áreas. Aquí, evidentemente, eso es consecuencia, primero, del crecimiento de nuestro sistema y luego de la enorme tasa de jubilación que hay. Y bueno, hablando de mi experiencia como vicerrector de la Universidad de Barcelona, nosotros vamos a tener problemas para dar las clases adecuadamente en poco tiempo. Sí. Bueno, a ver, señores, hemos estado 10 años o no sé cuántos con una tasa de reposición que daba pena. ¿Vale? Ahora se están pagando las consecuencias de eso. Lo que decíamos antes, que hay una deriva. A ver. Sí, ya breve, por favor. Sí, yo en relación con los contratos FPI que no becas, me gustaría preguntarle, porque en las anteriores convocatorias, que ahora, como dice, se va a incorporar a los proyectos, si se va a modificar el hecho de que únicamente se permitía elegir un único proyecto FPI, que era lo que antiguamente era. Entonces yo entiendo que se va a cambiar ahora. No será así. Vale, y mi pregunta también, ya que tengo delante al director de la agencia estatal, es ¿por qué era así? ¿Cuál era la razón de que esto fuese? Porque muchas veces me han comentado investigadores que parece que se sacan convocatorias en las cuales las condiciones son imposibles o que incitan a que se dejen plazas vacías. No tengo ni idea, porque yo me he encontrado con ese problema, digamos, en mi propio grupo de investigación. No tengo ni idea. Lo siento, pero no puedo decirte por qué se hizo así, pero no se va a hacer así en el futuro. Vale. Gracias. Pues di la última. Sí. Nos pregunta también Andrei Jaiquín. Él dice que reconocemos todos los éxitos de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Y lo que pregunta es por qué en vez de potenciar esos programas se decidió introducir 2 nuevos, como fue Margarita Salas y María Zambrano. Bueno, a ver, primero, el Margarita Salas y María Zambrano son convocatorias exclusivas para universidades sacadas por el Ministerio de Universidades, no por nuestra agencia. Yo creo que efectivamente hay algún otro, también está ¿cómo se llama? Beatriz Galindo, en versión junior y en versión senior. Beatriz Galindo es un programa, digamos, que por lo que yo tengo entendido continuará en universidades, pues para fortalecer nuestro sistema, lo que estaba comentando antes el compañero, ¿no? Que faltan profesores. Y la voluntad de Margarita Salas y María Zambrano es exactamente la misma. Se tuvo en esos momentos disposición de fondos adicionales provenientes de
Next Generation, y creo que no hay mejor sitio donde invertir ese dinero. Esos programas en principio no tienen una vocación de continuidad por lo que yo sé, pero ahí me estoy metiendo a lo mejor en un jardín porque no corresponde a mi agencia, ¿no? Sino que pero bueno, pues se han hecho las dos cosas. Se ha reforzado Ramón y Cajal y hay esos programas, ¿eh? Y de hecho se está intentando pues dar salida y dar continuidad a alguno de, sobre todo el María Zambrano, que son los más senior. Muy bien, pues muchas gracias a todos por este súper interesante debate. Bueno, yo me gustaría dejar claro una cosa, ¿no? Que aquí como universitarios tenemos la obligación de ser críticos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que el director de la agencia no solo es universitario, sino también científico, y por supuesto que él desea absolutamente lo mismo que todos y cada uno de nosotros, ¿no? Lo único que, pues bueno, la responsabilidad del cargo muchas veces puede aparentar que si no lo consigues por las limitaciones, pues es que no desea, pero que estoy seguro que sí. Y creo que ha sido tremendamente interesante y por eso le quiero agradecer mucho todas las explicaciones que nos ha dado y compartir el deseo común de todos, por supuesto, de que la ciencia avance y la investigación en España, que es lo que todos queremos, de eso no quepa ninguna duda. Entonces, le damos un pequeño aplauso de agradecimiento por todas las respuestas que ha dado. Muchas gracias, profesor Espriu. Y para clausurar muchas gracias también a ti, Alberto, mucha suerte en Alemania y muchas gracias por tu intervención. Y luego, pues, para clausurar el acto, pues le paso la palabra a la profesora Eva Gallardo, la presidenta de la Real Sociedad Española de Matemáticas. Bueno, pues muy brevemente, en primer lugar, agradecer al director de la agencia que recogió el guante cuando fuimos a entrevistarnos con él, porque, como bien he dicho, o sea, una de las principales preocupaciones que tenemos desde la Real Sociedad Matemática Española son nuestros jóvenes investigadores y el relevo de esta carrera investigadora. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Te damos bueno, pues un ejemplar de la historia de la Real Sociedad Matemática Española para que por lo menos puedas consultar cuáles fueron nuestros orígenes y cómo se ha ido desarrollando. Y bueno, pues gracias a los que estáis aquí presentes por estar. Ya digo, nuestro afán era por vosotros. Y en nombre del equipo de dirección, María Victoria Otero, la vicepresidenta primera, que está aquí hoy, el vicepresidente segundo, que acaba de mandarme algún WhatsApp diciendo que ha estado siguiendo en streaming toda la edición, el secretario Yago Antolín y la vicesecretaria que está aquí en la mesa, Angélica Benito. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido y como siempre estamos a vuestra disposición. Gracias, Domènec.